Estoy escuchando algunos de los expositores en el debate que se está dando en la Cámara de Senadores respecto a la ley de aborto, y así como hubo exposiciones muy interesantes, noto cierta desidia a la hora de escuchar y prestar atención a los que saben. Noto que los senadores están hablando entre ellos, atendiendo el celular, en lugar de aprender de quienes saben. Y eso me da la idea de que no están tratando la ley con la seriedad que corresponde. Y en esto quiero ser muy claro. Los senadores, al igual que los diputados, son representantes de la voluntad del pueblo. Están donde están para sacar las leyes que nosotros, el pueblo, necesitamos y pedimos. No para dar luz a aquellas leyes que a ellos o a sus partidos políticos les convienen. Nosotros no tenemos la posibilidad que existía en la antigua Grecia, donde se juntaban todos los ciudadanos para decidir sobre la situación de su nación. No nos podemos juntar los más de 40 millones de argentinos para votar una ley, no es práctico. Por eso se vota a diputados y senadores, para que ellos representen la voz del pueblo. Hasta el día de hoy no vi una sola encuesta popular donde la mayoría de la gente esté a favor de legalizar el aborto. Y yo creo que eso ya está dando la pauta de por qué no pueden legalizar esta ley aquellos que se supone son representantes de la voluntad popular. Sin ir más lejos, en la página del Senado de la Nación hay una encuesta y hasta el momento que yo voté el 75% de la gente estaba en contra de legalizar la ley. A la hora de tomar una decisión respecto a algún problema, tanto en la vida diaria como en la vida de una nación, sobre todo en la vida de una nación porque nos involucra a todos, ya no a una persona en particular, hay que hacer un buen diagnóstico. Si hacemos un mal diagnóstico, determinamos un tratamiento equivocado y eso va a traer problemas serios. Y el diagnóstico pasa por conocer cuestiones básicas que mucha gente seria mencionó en diputado y en su momento no fue tenida en cuenta esa información al votar, y tengo la impresión que no va a ser tenida en cuenta por muchos senadores. Para empezar, hay cuestiones que se hablaron hasta el hartazgo respecto a ciencias médicas. La ciencia médica, a través de la genética, la biología, la embriología, ya determinó que la vida humana comienza desde el momento de la concepción, cuando se integra el material genético del espermatozoide del hombre con el óvulo de la mujer. Ahí se producen reacciones químicas, que son los procesos metabólicos, se produce replicación celular, que lleva a que de un óvulo fecundado se forme un conjunto de células que se conoce como mórula, que esas células se diferencian en aquellas que van a dar origen al embrión y las que van a dar origen a la placenta, y eso se conoce como blastocisto, y luego se forma una personita en miniatura con cabeza, tronco, miembros, latidos, sistema nervioso, que es el feto, a partir de las 12 semanas. No conocen estas cuestiones de la embriología, de la genética, no conocen ni siquiera cómo se produce la concepción y un embarazo. Y eso es algo grave porque acá se está tratando sobre algo médico, la vida humana. Por otro lado, ya se habló hasta el hartazgo de las cuestiones del derecho que prohíben legalizar el aborto. Tratados internacionales que se acoplaron a la Constitución Nacional, que por eso tiene rango constitucional, que determinaron que la vida humana comienza desde el momento de la concepción, que desde el momento de la concepción se habla de niño hasta los 18 años, y que la protección del niño por parte del Estado debe comenzar desde la vida dentro del vientre de la madre y no tan solo luego del nacimiento, como son el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño, que fueron a su vez incorporados a la Constitución Nacional, y que estos conceptos también fueron incorporados al Código Civil y Comercial que se votó hace unos años. Por estos motivos, no se puede ir en contra de normas legales de mayor jerarquía al votar una ley como esta. Se está borrando todo de un plumazo, y eso es algo peligroso porque determina un marco de ilegalidad dentro de un país. Al mismo tiempo desconocen la situación de la Argentina. No es lo mismo el aborto legal en Holanda,
donde más del 92% de los embarazos son buscados y solo 6 de cada 1000 mujeres se realizan abortos, y que a su vez muchas de ellas provienen de otros países donde los programas de prevención destinados a lo que es planificación familiar, procreación responsable y educación sexual no funcionan, y van a Holanda a aprovechar la ley. Que el caso de Argentina, donde la tasa de embarazos no buscados es muy alta, donde la tasa de embarazos de adolescentes también es alta, y no lograron reducirse a lo largo de los años porque, por más que les pese, el programa de salud sexual y procreación responsable fracasó rotundamente en la Argentina, debido a que se depende más de la consulta espontánea de la gente que de la captación de la misma para educarla. Sabemos que la prevención es lo más importante, pero para prevenir hay que buscarle a la gente antes de que aparezca la enfermedad, antes de que surja un problema, para que sepan cómo cuidarse y evitar ese problema. Si bien hay profesionales capacitados sobre educación sexual en los centros de atención primaria de salud, en los hospitales, en los consultorios, si bien hay métodos anticonceptivos en los hospitales, y si bien el programa existe, no funciona producto de este error conceptual. Funcionaría si se captara a la gente en los centros de atención de salud, en los clubes y en los colegios, dando educación sexual de manera continua por parte de profesionales idóneos en el tema, gente que esté capacitada en esto y sepa de qué está hablando, tenga concepciones básicas sobre lo que es el ciclo sexual femenino, el embarazo, la importancia del control del embarazo, los métodos anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, en algunas escuelas la educación sexual se da, pero no por gente capacitada. En muchas escuelas, en la gran mayoría, se da a lo sumo una que otra charla y nada más, y eso no tiene efecto porque no le queda al chico, no le queda al adolescente. Para educar a una persona se tiene que realizar una educación de manera continua a lo largo de varios años. La educación sexual debería comenzar antes del inicio de las relaciones sexuales, por lo menos en 6º grado, y continuarse hasta que el chico sale recibido del colegio en 5º año. Y esa materia la tendría que dar profesor de biología capacitado en sexualidad o planificación familiar, o médico, gente idónea en el tema, porque no es un tema que pueda dar cualquier persona y se tiene que dar con seriedad. Se tendría que juntar gente capacitada para organizar lo que van a ser los contenidos de las charlas de educación sexual y planificación familiar, determinar qué es lo que se va a dar cada año, cómo se va a dar. De esa manera se evitarían los embarazos no buscados, que son la principal causa de los abortos. Eso no se conoce en Argentina. Si se legaliza el aborto, va a haber una gran cantidad de mujeres que van a consultar en salud pública para pedir el aborto y no hay plata, que ese es el otro problema que no tienen en cuenta. Uno, la cantidad de embarazos no buscados, pero otro, que en la Argentina falta plata, es un país que está pasando por el mayor ajuste. ¿Con qué se va a pagar los medicamentos que se necesitan para el aborto? El misoprostol, los anestésicos, analgésicos, antiespasmódicos. ¿Con qué plata se va a pagar los procedimientos quirúrgicos? Porque eso insume horas médicas. Se necesitan de quirófanos, se necesita de habitaciones donde el paciente esté internado. Porque algunas veces se podrá hacer de manera ambulatoria con misoprostol, pero en embarazos más avanzados se va a tener que internar una paciente para provocar la expulsión del feto y después hacer un procedimiento instrumental como un legrado o una aspiración para sacar los restos de embarazo. Y eso es algo que los diputados no tuvieron en cuenta y que los senadores no están teniendo en cuenta ahora porque no saben de qué se trata el aborto. No es lo mismo interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas, que se puede hacer con misoprostol, con legrado, con aspiración, que entre las 12 y las 20 semanas. Ni es lo mismo interrumpir un embarazo después de las 22, de las 24 semanas, donde con una neonatología ese bebé puede sobrevivir. Y acá, si hablamos de aborto, estamos diciendo que al bebé se lo tiene que matar intraútero para que nazca muerto, porque si no, no es un aborto. Es más, la ley establece penas para aquellos médicos que realicen la interrupción de un embarazo, pero que ya el bebé nazca vivo o que dilaten el embarazo. Inclusive habla de la cárcel o de inhabilitarlo para ejercer su profesión al médico.
Lo otro que no están teniendo en cuenta, que por más ley que haya, por más que los médicos nos denuncien, nos obliguen, nos persigan, así como dijo el senador Pichetto que es obligación de los médicos de los hospitales públicos hacer los abortos porque no pueden ser objeto de conciencia, eso no va a cambiar la realidad actual del país, donde la mayoría de los médicos tocoginecólogos somos objetores de conciencia y estamos en contra de la práctica del aborto por cuestiones que tienen que ver con principios y valores morales, éticos, por concepciones que nosotros tenemos sobre la vida o cómo se debe ejercer la medicina, por cuestiones que tienen que ver con el juramento hipocrático y en muchos casos por cuestiones religiosas. Y la ley no va a cambiar nuestra forma de pensar y actuar, ni la presión de los grupos abortistas, ni la presión de los medios de prensa, ni la presión de los diputados y senadores, de los gobernadores, legisladores provinciales, de nadie, porque es algo que nos pasa por el medio de nuestro ser y no va a cambiar nuestra opinión. Eso va a traer aparejado a que muchos médicos ginecólogos, al ser presionados para hacer el aborto, se vayan de los hospitales públicos y pasen a ejercer su profesión en el sector privado, generando posteriormente un faltante de especialistas que es necesario para el control de los embarazos de alto riesgo, especialista que es necesario para realizar la cesárea en aquellos partos que no funcionan, en aquellas situaciones de urgencia que ponen en peligro la vida de la mujer y del bebé. Profesional, especialista que es necesario para el control ginecológico de la mujer, que tiene que ver con la prevención del cáncer o el tratamiento del cáncer, como puede ser el cáncer de cuello del útero, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de mama. Entonces, lo que comenzó por el aborto después va a terminar repercutiendo en otras cuestiones que tienen que ver con la salud de la mujer. Y supuestamente esta ley importa porque busca un bienestar para la mujer. Si faltan médicos tocoginecólogos en los hospitales públicos, ¿ustedes se piensan que eso no va a repercutir en la salud de la mujer, en el bienestar de la mujer? Ustedes no están teniendo en cuenta que en muchos hospitales no van a tener ginecólogos para hacer abortos, y la ley establece que en cada hospital donde una mujer consulte se tiene que hacer el aborto, hasta prohíbe derivarla a la paciente. Eso va a traer aparejado que al no hacerse los abortos van a haber juicios contra los profesionales, poniendo en peligro su matrícula que le costó 7 años de carrera y 3-4 años de residencia para tener la especialidad. Pero también la demanda va a ir en contra del Estado, que es el empleador de aquel médico que no quiere hacer el aborto. Y el Estado va a tener que afrontar económicamente el costo de todos esos juicios que va a terminar perdiendo, porque la ley establece que toda institución tiene la obligación de contar con al menos un profesional que haga el aborto. Y eso es otra cosa que no están teniendo en cuenta. La oleada de demanda que se van a producir producto de los abortos que los médicos no vamos a querer realizar. En los hospitales grandes que cuentan con muchos especialistas podrá haber algunos que hagan aborto, pero en los hospitales más chicos que cuentan con 3 ginecólogos, con 4 o 5 ginecólogos, algunos solamente tienen un médico tocoginecólogo, cuando todos son objetores de conciencia, como pasa en el hospital de Chipoleti y como pasa en muchos hospitales, van a tener el problema que no va a haber nadie que haga el aborto. Y eso va a traer todo un tema vinculado a los conflictos legales. Y a su vez, aquel médico que no es objetor de conciencia y que sí practica el aborto, va a llegar a un punto que se va a cansar que le deriven todas las pacientes para hacer los abortos y ya no los va a hacer más. Y hasta el médico más abortero que exista, en ciertas circunstancias no va a hacer un aborto. Si es de muchas semanas, si no es producto de una violación, qué sé yo. No todos los médicos están dispuestos a hacer aborto bajo cualquier circunstancia y en cualquier momento del embarazo, o sea, con cualquier cantidad de semanas gestacionales. Y esas son cosas que no tienen en cuenta, la falta de profesionales dispuestos para hacer abortos. ¿Qué van a hacer? Van a contratar médicos para los hospitales. Ustedes tienen la plata para pagarle el sueldo a los médicos ginecólogos que van a tener que contratar para hacer abortos. ¿Los van a traer de Venezuela como quieren hacer acá en Río Negro? ¿Esa plata ustedes la tienen? ¿Cuentan con ese dinero? Y no creo. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la gran cantidad de embarazos no buscados, con la falta de profesionales para hacer aborto, el escaso dinero que se cuenta en salud pública para hacer funcionar los hospitales, no fueron tenidos en cuenta por los diputados y no son tenidos en cuenta por los senadores.
En conclusión y para terminar, hay que tener en claro cuál es la realidad de la Argentina, cuál es la situación de salud en la que nos encontramos. Hay que tener en claro todo lo que yo hablé de cuestiones de las ciencias médicas y del derecho vinculado a lo que es el derecho de la vida y el inicio de la vida humana. Y hay que tener en cuenta dónde estamos parados para saber a dónde tenemos que caminar. No crean que porque votan una ley, mágicamente pueden cambiar la realidad de un país. Porque la realidad le está diciendo otra cosa, que no cuentan con los recursos para afrontar el aborto, que el aborto es ilegal porque la Constitución y los tratados internacionales así lo dicen, que están produciendo un asesinato porque ya está determinada que la vida humana comienza desde el momento de la concepción, y por otro lado, ustedes que son los representantes del pueblo, no están prestando atención a las encuestas populares donde la mayoría de la gente está en contra del aborto, que sería un genocidio en masa. Muchas gracias.